Configuración de polarización de emisor. Polarización de corriente directa de los BJT. Para el circuito con polarización de emisor, determinar estas corrientes y estos voltajes. Aquí tenemos nuestro circuito que vamos a analizar. Sus terminales, la base, el colector y el emisor de nuestro transistor. En este caso tendremos una beta igual a 50. Bueno, lo primero que calcularemos será la corriente de base. Para esto tenemos esta fórmula. Para no alargar este video, no explicaré de dónde salen estas fórmulas. Si quieren que explique paso a paso de dónde se obtienen estas fórmulas, déjenmelo en los comentarios y posteriormente subiré un video de cómo obtener estas fórmulas para analizar este tipo de circuitos. Bueno, para calcular la corriente de base, simplemente tenemos que sustituir estos datos. El voltaje base emisor es el voltaje que se encuentra entre la base y el emisor, entre estas dos terminales, ya que aquí se encuentra un diodo polarizado en directa, con la base en el ánodo y el emisor en el cátodo. Como dato extra para los que están haciendo prácticas de laboratorio o simplemente experimentando en casa, si nosotros queremos verificar este voltaje, simplemente tenemos que colocar nuestra terminal positiva del multímetro en la base y nuestra terminal negativa en el emisor. De esta manera, así nuestro multímetro nos marcará aproximadamente 0.7 volts. Este valor varía un poco. No siempre nos va a dar exactamente 0.7 volts. Así, podemos decir que nuestro voltaje base emisor es igual a 0.7 volts. No es lo mismo decir voltaje base emisor que voltaje emisor base, ya que al decir voltaje emisor base significa que nuestra terminal positiva del multímetro tendría que estar en el emisor y la negativa en la base. De esta manera, por lo tanto nos marcaría un voltaje negativo. Serían los mismos 0.7 volts, pero negativos. Lo correcto entonces sería medirlo de la manera anterior, con la terminal positiva en la base y la negativa en el emisor, para que así nos diera el 0.7 volts. Explicado esto, volvemos a la fórmula para sustituir todos los datos. Sustituyendo nos queda de esta manera y realizando las operaciones nos da que la corriente de base es igual a 40.1 microamperes. Ahora para la corriente de colector tenemos esta fórmula que nos dice que la corriente de colector es igual al beta por la corriente de base que ya calculamos anteriormente. Sustituyendo nos queda así y tendremos que la corriente de base es aproximadamente 2.01 miliamperes. Ahora, para el voltaje colector emisor tenemos la siguiente fórmula. Voltaje VCC menos la corriente de colector por la suma de la resistencia de colector, que es la de acá, más la resistencia que tenemos en el emisor, que es esta de acá. Realizando las operaciones, 13.97 volts de voltaje colector emisor. Para el inciso D nos piden voltaje colector. El voltaje colector lo podemos calcular con la siguiente fórmula: VCC menos la corriente colector por la resistencia de colector. Realizando operaciones nos queda 20 volts menos 4.02 volts, lo cual nos da que el voltaje de colector son 15.98 volts. Para el inciso E, que es el voltaje en emisor, tenemos que restarle al voltaje de colector el voltaje colector a emisor. Sustituyendo nos queda de esta manera y realizando operaciones nos da que voltaje en el emisor es igual a 2.01 volts.
Ahora para el inciso F nos piden voltaje base, el cual se calcula sumando voltaje base emisor, que es el que tenemos aquí, 0.7 volts, el voltaje del diodo, más el voltaje en el emisor. Sustituyendo nos queda de esta manera y realizando las operaciones nos da que el voltaje en la base es 2.71 volts. Para el último inciso, que es voltaje base colector, tenemos la fórmula que es voltaje de base más voltaje de colector. Sustituyendo nos da 2.71 volts menos 15.98 volts. Como es mayor el negativo, nos va a dar un voltaje negativo. Entonces tenemos que voltaje base colector es igual a menos 13.27 volts. Bueno amigos, gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Estaré subiendo más ejercicios sobre transistores BJT. Hasta luego, gracias.